Bueno, buenos días, mi nombre es María Teresa Posada, psicóloga de la clínica CardioVit. Hoy vamos a hablar sobre el duelo. Desde la Real Academia de la Lengua, duelo viene del latín tardío dolus, dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que tiene la persona por la muerte de alguien, una reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria, a la casa funeraria, a la conducción del cadáver al cementerio. Varios autores a lo largo de la vida han hablado sobre las fases del duelo. Tenemos que tener algo muy claro, y es que en las fases del duelo no tienen un orden cronológico. Primero es esta, segunda esta. Podemos estar viviendo alguna de las fases en simultánea con otra, o empezar por una desde donde la vamos a describir estaría en el medio, o nos podemos devolver dentro de esas fases del duelo. Hay una autora que es una tanatóloga, Elizabeth Kubler-Ross, que nos habla de una primera fase del duelo, y es la negación. Es cuando nos dicen esa persona ya no está, falleció, murió, y muchas veces el familiar o las personas que están ahí o el mismo personal asistencial dice no, pues no puede ser, esto no es verdad. Es un estado de entumecimiento e incredulidad, donde a uno le tienen que volver a repetir y a decir. Es cuando se recibe esa llamada: el papá falleció, la mamá falleció, el niño falleció, el amigo falleció, y uno dice no, llámame más tarde que no me gustan esas charlas. Hay otra etapa que sería la del enojo y la ira, que es donde se echan culpas. Ay, si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, sí, qué hice, qué no hice. Hay una irritabilidad y sentimientos de injusticia. Muchas veces lo pensamos, pero no lo decimos, y pensamos es ¿por qué no le pasó al vecino que era tan malo? ¿Por qué no le pasó a la otra persona que desde que la conozco deseaba la muerte? Hay otra fase del duelo que es el pacto. Se negocia con el entorno. Entonces es cuando uno empieza como a asimilar que sí, esto es verdad. Este dolor es real, esta situación no tiene reversa, como cuando de pronto compramos algo y no nos gustó, vamos, lo devolvemos y lo cambiamos por la talla que es, o decimos no, compré este paquete de vacaciones y no me gustaron, estas vacaciones no vuelvo, pero en esto ya uno empieza a mirar que eso no tiene un retorno. Hay una fase del duelo que es la depresión, y depresión no como un trastorno depresivo, sino como unos síntomas depresivos, que son enojo dirigido hacia adentro, rabia con uno mismo, incluye sentimientos de desamparo, de desesperanza y sobre todo de impotencia. Y hay una última fase del duelo que habla Elizabeth Kubler-Ross, y es de la aceptación. Es que se puede vivir en el presente sin adherirse al pasado. Es cuando yo identifico que puedo vivir hoy, aquí y ahora, y también visualizándome en un futuro sin esa persona. Puede generar todavía dolor, pero no genera ese estar paralizado frente a ese proceso. En estas fases del duelo estamos hablando y lo llevamos muy a la muerte de alguien, pero también nuestros pacientes tienen un duelo, y es frente a la pérdida de la salud, frente a la pérdida de la autonomía, frente a la pérdida de ellos tomar decisiones, de su intimidad. Tenemos muchos duelos que vivimos que no necesariamente tienen que ser por muerte. Otros autores nos hablan de otras fases del duelo que son muy similares, y es la negación, que es ese shock. Muchas veces acá nos ha pasado que le dicen al familiar: el paciente acaba de fallecer, y la familia o el familiar dice: doctor, no me charle con eso, dígame la verdad. Creo que no charlaríamos con eso, ¿cierto? Mentiras, no se murió, no vamos a
a decir eso, pero esa negación es natural, es esperable, porque es algo que uno no quiere. También desde algo positivo uno a veces presenta una negación. ¿Te ganaste la lotería? No, no es verdad. ¿Te ganaste la beca? No, no, no. ¿Cierto? En esa negación es como todavía no puedo entender esto que está pasando. Hay un enfado, que eso está traducido en miedo, ira, culpabilidad, resentimiento. Y hay ese miedo a que cómo va a ser mi vida sin esa persona cuando es la muerte de alguien, o cómo va a ser mi vida sin este estado de salud que tenía antes de esta situación de salud, o sin esta capacidad que en este momento estoy perdiendo. Miren que acá ya sigue otra etapa, que es la negociación, y es conciencia de la pérdida. Empiezo como a negociar, como a ceder a que sí, bueno, sí es verdad, porque a veces pensamos que si no lo acepto, no pasa. Si no lo veo, no pasó. Hay una canción que dice así. Y si no lo acepto, no está pasando. Entonces ahí se empieza esa negociación a que sí, es verdad, está pasando. Hay un dolor que es una apatía, tristeza, desinterés, y en muchas ocasiones está el aislamiento, porque pienso que el dolor es solo mío y que yo solito lo puedo tramitar. Y en una última fase, que es la aceptación, es donde hay esperanza y reconducción de la vida. ¿Cómo voy a reconstruir o cómo voy a seguir mi vida sin esa persona? O en la enfermedad, ¿cómo voy a seguir mi vida sin ese miembro que me amputaron? Porque se hace un duelo frente a la pérdida de un miembro. Se hace duelo frente a la pérdida, como les digo, de la autonomía en estos pacientes que ya no pueden salir solos, ya tienen que salir con un oxígeno, con un tanquecito, y tienen que salir con un acompañante, que ya no se pueden ir caminando, sino que tienen que coger un taxi o que tienen que esperar a que alguien los lleve. Hay unas vivencias del duelo, o sea, sentimos con todo o vivimos con todo. Y hay unas vivencias desde la dimensión emocional, que es esa tristeza, la angustia, la apatía. Pero ojo, no todos reaccionamos de la misma manera. A veces en esa dimensión emocional hay personas que cuando se les informa que falleció su ser querido, cuentan un chiste, están nerviosos, están angustiados y no saben qué hacer o qué decir. Entonces esa tristeza se puede manifestar pues de muchas maneras: angustia, apatía, enfado, culpa, soledad, abandono, impotencia, inestabilidad, extrañeza con respecto a sí mismo y ante el mundo habitual. O sea, se siente uno raro, se siente como que uno no cabe o que no va a ser capaz con esto. Hay una dimensión cognitiva, que es todo lo que tiene que ver como con lo que tenemos en la cabecita, y es esa incredulidad, la confusión. Es uno como si le hubieran, como el efecto groggy, lo que les pasa a los boxeadores, que les pegan un golpe, caen y ellos se tienen que seguir defendiendo y continúan y hacen así, pero no saben a qué le están dando. Entonces hay esa confusión, preocupación, rumiación, es ese pensar y pensar y pensar, o sea, esos pensamientos e imágenes recurrentes, o tener una idea y hacerle esa idea. Si yo hubiera llevado a la persona antes, si le hubiera dicho al médico, si le hubiera llevado a otra institución, o si no se hubiera hecho el examen, no sabríamos que tendría eso y no estaría pasando. O yo, ¿por qué le dije que se podía ir tranquilo si yo no quería? Porque a veces en ese duelo anticipado, que es antes de que esa persona fallezca, a veces estamos ahí con ese ser querido, tenemos la oportunidad de estar con ese ser querido y le decimos: váyase tranquilo que yo voy a estar bien. Y eso lo llamamos el mensaje oculto, es el que le llega a ese paciente, y es: yo sé que no vas a estar bien y no querés que me vaya, pero el familiar lo debe de decir o lo tiene que decir porque socialmente se lo exigen. Vaya, entre mi hijo y le dice que se puede ir para que su papá se pueda morir tranquilo. Eso no es necesario. El día que nos vamos a morir, nos morimos, pero tenemos algunas creencias pues que es importante llevarlas a cabo en ese momento. Hay un sentido de presencia, alucinaciones visuales o auditivas. A veces sentimos
que esa persona está ahí, sentimos su olor, sentimos sus pisadas. En mi casa las escaleras son en madera y uno sabe cuándo es el perrito, cuándo es mi hija, cuándo es... Y mi mamá se murió hace 25 años y a veces escucho las escaleras y digo, ay, es como si estuviera viva. No me están espantando, pero es una sensación, los olores, los sabores. Y hay unas dificultades de atención. Es muy frecuente que pase, que se nos olvidó, tenemos que llevar el documento, hay que ir a firmar algo y no traje nada, pero si veníamos a eso o en el trabajo empezamos a tener dificultades por esa falta de atención y de concentración. Hay algo en la dimensión física. Miren cómo nos va tocando todo, lo emocional, lo cognitivo, que es lo mental, la dimensión física, que es ese vacío en el estómago. Miren que hay vacíos de vacíos. Cuando yo veo a alguien que me gusta, siento un vacío, que uno dice que es un vacío, pero llenito de mariposas. Este es un vacío llenito como de pirañas, porque le duele a uno, le duele el estómago, la boca es seca, hay una opresión en el tórax o en la garganta, entonces uno como que si estuviera aquí algo aplastándolo o oprimiéndolo, y en la garganta es como que tengo tanto para decir, quiero decir, pero no me da. Palpitaciones, a veces se presenta desde esta dimensión física, ese corazón a toda, sentimos que se nos va a salir, una hipersensibilidad al ruido, nos molesta todo, porque ponen música si estamos mal, porque hablan duro si estamos mal, porque mueven esa mesa de esa manera si estamos mal. Un sentido de despersonalización, ese pasa mucho, es sentir que uno se sale como del cuerpo y que uno no es uno, porque uno cree que no va a poder con esto, uno cree que esto lo sobrepasa a uno, y hay una falta de energía y debilidad. Entonces uno dice, ay, aparte de que tengo esta pérdida, me voy a enfermar. Entonces uno se siente débil, sin fuerzas, que si normalmente hago ejercicio, hoy no soy capaz, hoy no puedo, y esto nos puede durar un tiempo. Y hay una dimensión conductual, y en esa dimensión conductual hay alteraciones del sueño y la alimentación. Hay personas que se van a los extremos, entonces en ese duelo empiezan a comer mucho y a dormir mucho, o por el contrario pelean con la comida, no quiero comer, es que para qué voy a comer, porque para qué vivir, no voy a dormir, no soy capaz porque cierro los ojos y pienso en esa persona, o como hablamos de los diferentes duelos, o pienso en mi diagnóstico, o pienso en la piernita que ya no tengo. Entonces se afecta ese sueño y esa alimentación. Hay una conducta distraída, lo que hablábamos ahora, un aislamiento social, no me provoca ver a nadie, no quiero estar con nadie, es que me van a preguntar y vamos a hablar de lo mismo en el teléfono, entonces me llaman y para preguntarme lo mismo, que cómo estoy, cómo voy a estar. Entonces hay ese aislamiento, el llorar, suspirar, a veces uno suspira, miren las emociones y los sentimientos cómo se expresan de igual manera, pero se sienten diferentes según la situación. Yo suspiro por amor, ay, y uno dice, ay, como que se llena, y suspiro por dolor, ay, es como duele ese suspiro. Llevar o atesorar objetos, voy a dormir con la almohadita de esa persona, con la camisa, o la foto la tengo que llevar a todos lados conmigo, o esto no se puede mover, ¿qué tal? No vayan a mover nada. Llamar y hablar del difunto, hablar de esa persona. Hay personas o familiares que todo el tiempo quieren hablar de ello, de la muerte, de cómo fue, lo que dijo el doctor y cuando el diagnóstico, y describen todo, y llega otra persona y vuelven y empiezan, y vuelven y hablan. Y es cuando uno está en una casa y escucha la llamada, una llamada, otra llamada, y uno ya sabe todo el discurso que van a dar, porque tienen que estar hablando de esa pérdida y de lo que se dejó de vivir por esa persona no estar, o lo que se dejó de vivir por esa enfermedad o esa situación. Y evitar recordatorios del fallecido. Hay personas entonces que se van al otro extremo, quitemos todo, borremos todo, como si no hubiera estado acá.
porque todo me hace daño, todo me genera dolor. Cuando hablamos del duelo, muchas veces los pacientes me dicen, ¿y hasta cuándo es normal? Yo pienso que ahí es como cuando uno era más joven y le decía, vamos a terminar, no vamos a seguir de novio, nos vamos a dar un tiempo. Y uno era capaz de decir hasta el 30 de agosto. Uno no sabe si al 30 de agosto las emociones ya se han decantado, ya hemos estabilizado esas emociones y puedo tener una respuesta. En el duelo no hay tiempos. Hay personas que se cree que porque todavía lloran por ese ser querido, hay alguna manifestación de tristeza o nostalgia por ese ser querido, entonces no lo ha resuelto. Nuevamente, para mí el día de mi cumpleaños nunca me ha gustado, pero es el día que más recuerdo a mi mamá, pero que la recuerde, así hayan pasado 25 años, no significa que limite mi vida. No lo trato de celebrar, no porque ella no está, sino que no me gusta, pero lo he celebrado, salgo, como, disfruto, pero siento ese día más la ausencia de ella. Entonces esto no me hace tener un duelo patológico. Ese duelo patológico es cuando limito mi existencia o mi cotidianidad porque esa persona no está, o porque tengo esa enfermedad, entonces ya no puedo hacer nada, o porque me falta esa extremidad, entonces ya no puedo hacer nada. Entonces ahí es donde digo, ahí es un duelo patológico. Cuando mi vida se para, no volvamos a viajar, no puedo volver a ir a ese restaurante, me encanta, me fascina, pero no voy a ir, ya no voy a seguir con mis proyectos de estudiar o mi proyecto de comprar una casa. Todo se fue con ese ser querido, donde me pongan ahí me quedo. Eso es un duelo patológico. Entonces no podemos hablar de tiempos, sino que cada persona tiene su tiempo y su momento para superarlo. Es muy importante la relación con el fallecido, la edad de la persona fallecida. A veces escuchamos que, es que era un bebé, ¿qué les va a doler? Sí, tienen menos recuerdos, pero de pronto era la ilusión de una pareja, era la ilusión de una familia, eran muchos proyectos puestos ahí. Entonces la edad de la persona fallecida en algunos casos va a ser importante. El nivel de apego y familiaridad. Se murió mi primo tercero, pues que ni me acuerdo cómo se llamaba, qué pesar por la otra prima que lo quería mucho y ya hasta ahí llega. Pero ese primo tercero de pronto era mi mejor amigo y era mi primo tercero, pero parecía mi primo hermano, entonces le doy otro significado a esa relación. El nivel de familiaridad y el rol, ¿sí? Ese rol que tenía para mí era mi figura de autoridad, era mi figura de seguir, era la persona que admiraba, o no era nada para mí, y por eso no me duele, me da tristeza, pesar, pero esto es pasajero, no dura sino el momento en que conversamos de esta situación y en algún momento se me puede venir a la cabeza, pero mi vida sigue, no tiene mayor cambio. Diferente es cuando ese rol de esa persona era protagonista en mi vida, mi esposo, mi esposa, mi hijo. Entonces a veces nos hablan o cuando uno escucha a las familias dice, es que usted no sabe, es que era mi esposo, es que a usted se le murió, fue el tío. Para esa persona ese tío era como su papá, entonces está haciendo un duelo frente a la pérdida de una figura paterna. Y era mi esposo y puede que la relación fuera mala y decir gracias a Dios se murió. Entonces es el rol que yo le doy desde la significancia. La participación en el cuidado del paciente. Cuando es un paciente y que viene de una enfermedad, ¿qué tanto yo estuve ahí? Entonces si estuve, le ofrecí, le di, participé en esos cuidados, hay una manera diferente de ver la muerte o el duelo. A veces los familiares no son capaces de decir y yo se los digo y como que sí, pero suena feo decirlo. Y me dicen, es que no, la hora que se muera. Y yo se los traduzco, no es tanto ver la hora en que se muera, ojalá se muera, sino que ojalá
acabe y termine su dolor o sufrimiento. Eso es lo que deseamos realmente. Y si su dolor y sufrimiento termina cuando termine la vida, entonces que se muera, ¿cierto? Y la relación ambivalente o dependiente con el difunto. Muchas veces decimos, pues es que era la persona que me proveía, era cuando hablamos de una relación dependiente, a veces tenemos pacientes que su trabajo en la vida es estar enfermos. Si se alivia no tienen nada más que hacer, y sus cuidadores también. Fallece esa persona y el cuidador se quedó sin nada que hacer, entonces va a ser muy difícil o muy duro ese duelo. Se esperaría que sea más difícil, al contrario de personas que aparte de cuidar, de acompañar a ese ser querido, también tienen su propia vida. Hay un decálogo para quien ayuda, y pues hablamos de decálogo, 10 situaciones, pero hay muchas cosas para quien ayuda, y es conocer el proceso del duelo. Otra vez, saber que es muy probable que inicie con esa negación. Entonces, el médico que le dice a la familia, acaba de fallecer, y la familia le dice, no es verdad, y se enoja el médico y le dice, pero es que ¿cómo te voy a estar charlando? No, es que no, la familia no me está diciendo que está charlando, la familia me está diciendo que no lo quiere creer o no lo quiere aceptar. Evitar frases de cajón. Lo siento mucho, sé por lo que estás pasando, esto va a pasar, esto no va a durar toda la vida. A veces es mejor el silencio, o solamente ofrecer una aromática, una agüita, darle la mano, le ayudo en algo, necesita que llamemos a alguien. Esa es nuestra función, no es necesario decir esas frases. Yo ya viví eso, yo ya sé y eso pasa, eso no dura mucho. No, hay que permitir validar esas emociones que tiene esa familia o esas personas, valorar la presencia, mantener los contactos, cultivar los recuerdos, estimular a escoger. A veces le dicen a uno, venga, ¿qué hago? Que lo cremamos, lo enterramos, hacemos misa, no hacemos misa. Siempre en esos casos, es decir, la persona cuando estaba viva manifestó algo, dijo algo, no. Entonces, ¿usted qué haría en su caso? ¿Usted qué desearía para usted eso? Hágalo. No le consulte a todo el mundo, solamente ese grupito familiar, ese núcleo familiar. Ser signos de esperanza es, aquí estamos, ¿qué necesita? Lo que necesite y nosotros podamos o esté en nuestras manos, lo vamos a hacer. Motivar esos recursos comunitarios, les decía ahora, a quién llamamos, permitir el ingreso. Estamos en momentos donde el ingreso a las instituciones de salud son limitadas, pues por infecciones, por muchas cosas, pero en esos momentos es importante. Hay personas que necesitan estar con muchas otras más y eso les ayuda, y hay otras que necesitan estar solas. A veces en los cubículos, sobre todo en UCI o en urgencias, uno le dice a la familia, se quieren quedar solitos un momento. ¿Quién desea quedarse solo con él? No, uno no va a decir con el muerto, con su ser querido, con su familiar. ¿Qué necesita? ¿Le quiere poner una canción? ¿Quiere hacer algún acto simbólico? ¿Necesita qué tipo de acompañamiento? Y cuando hablamos de acompañamiento espiritual, puede ser prender una vela, entonces facilitémosle las cosas, o puede ser llamar al sacerdote, al chamán, al pastor, no sé, según las creencias de cada uno. Entonces, desde el duelo es recordar y saber que el otro no lo va a vivir como yo lo vivo. Entonces debo de escucharlo, respetarlo, validarlo, para poder acompañarlo. Y en mi propio duelo, porque ahí estamos hablando del duelo de los pacientes, de las familias, del otro, pero el personal asistencial también siente ese duelo por esa pérdida de ese paciente que le hicimos de todo y no lo pudimos sacar adelante. Ahí es cuando, como personal de la salud, personal asistencial, enfermeros, camilleros, yo todas las veces que los llevé a los exámenes y se termina muriendo,
o todos los medicamentos que yo le puse como enfermera y se termina muriendo. Sí, porque es que la vida no está en manos de nosotros. Nosotros hacemos lo humanamente posible, lo divinamente posible se lo dejamos, en mi caso pues a Dios, otras personas tendrán otras creencias, pero es saber que yo también tengo derecho a sentir tristeza por la pérdida de un paciente, por la pérdida de una historia que yo venía viviendo desde hace a veces años o meses, o que me llegó tarde, que también empiezo a decir como personal de la salud, ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué no lo trajeron antes? Es saber qué está en mis manos, qué puedo hacer y también qué puedo cerrar. Como recomendaciones, luego de salir de una jornada laboral donde hay una pérdida, hacer alguna actividad que le genere placer, eso no es malo, eso está bien. Durante muchos años, mi esposo, cuando sabía que yo tenía un paciente que había fallecido y yo le contaba, siempre me esperaba para invitarme a comer. Entonces, no, entiéndanmelo bien, no es que qué bueno que se me murió alguien para que me inviten a comer, no, sino que a partir de eso creamos una como algo que se institucionalizó en mi familia, y es que cuando se me muere un paciente, llego, me baño y me preparan una comida rica o salimos a comer, porque es lo que más me gusta, comer. Otras personas saldrán de su turno muy cansados, pero hagan ejercicio, a los que les gusta hacer ejercicio. Colocar música, no que me deprima y que me angustie, para reforzar esa frustración que siento por no haber salvado la vida de alguien. No, colocar música que me active, que me anime, llamar a un amigo, una amiga o un familiar que es positivo. No voy a llamar a ese familiar o ese amigo que está mal, que está llevado, entonces venga que los dos estamos mal, no. Entonces también nosotros como personal asistencial hacemos un duelo, y muchas veces lo hacemos anticipado, y ese duelo anticipado hace que ese duelo ya como tal sea más fácil de resolver, y es porque lo estamos viviendo desde antes. Ya uno espera, aunque no quiere que esto suceda. Muchas gracias.